No es un tema moral, no es religión, es filosofía y sobre todo es autocontrol. Los estoicos, hace más de 2000 años, ya advertían sobre los peligros de vivir a merced de los impulsos. Ellos sabían que el placer, si no está bajo control, puede convertirse en una cadena invisible que te arrastra lejos de tu propósito. Y no hablo solo del sexo como acto físico, sino de toda la energía mental y emocional que gira alrededor del deseo. En nuestra época, donde la sobreexposición es constante y las tentaciones están a un clic de distancia, esta advertencia estoica es más actual que nunca. Hemos normalizado dejar que nuestros instintos decidan por nosotros, y lo llamamos libertad, cuando en realidad es dependencia. Hoy no voy a hablarte de prohibiciones ni de juicios morales. Voy a hablarte de poder, el poder de decidir cuándo, cómo y por qué. El poder de que tus actos respondan a tu voluntad y no a una urgencia momentánea. Porque cuando aprendes a dominar tus impulsos, no solo tomas control de tu vida íntima, tomas control de tu energía, de tu foco y de tu tiempo. Y eso, para los estoicos, era una de las formas más puras de libertad. Ignorar el control sobre tus impulsos tiene un costo, y no siempre lo notas de inmediato. A veces empieza con algo tan simple como aceptar una cita solo porque el deseo te empuja, aunque en el fondo no quieras. O mantener una relación que sabes que no te conviene, pero que no abandonas porque la atracción física es demasiado fuerte. Este patrón se repite una y otra vez, y sin darte cuenta te encuentras atrapado en relaciones tóxicas que solo se sostienen por lo físico. Relaciones en las que la comunicación, el respeto y el crecimiento mutuo están ausentes, pero la química se convierte en excusa para seguir. Y no es solo un asunto emocional. El descontrol también drena tu energía, tu foco y tu claridad mental. Después de un encuentro vacío puedes sentirte confundido, sin motivación, incluso culpable. Es como comer comida chatarra. Satisface un hambre inmediata, pero después deja una sensación de vacío y pesadez. La dependencia emocional ligada al deseo es una de las cadenas más difíciles de ver, porque está disfrazada de placer. Crees que estás eligiendo, pero en realidad estás reaccionando. Y cada reacción automática erosiona tu capacidad de decidir con conciencia. Los estoicos usaban una metáfora muy clara. Un caballo que corre sin jinete. El animal tiene fuerza, energía, velocidad, pero sin dirección, esa misma potencia puede llevarlo a un precipicio. Tus impulsos son ese caballo. La diferencia entre llegar a tu destino o caer depende de si estás en las riendas o si las has soltado. Contexto estoico, el arte del autodominio. En la antigua Grecia existía un concepto central para la vida virtuosa, enkrateia, la palabra que puede traducirse como autodominio o control sobre uno mismo no era simplemente una cualidad más. Era la base sobre la que se construía el carácter. Para los filósofos griegos y especialmente para los estoicos, quien no tenía dominio sobre sus deseos estaba condenado a ser esclavo, incluso si no llevaba cadenas. Epicteto lo dijo de forma directa: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Para él, los placeres no eran un enemigo, pero sí un campo de entrenamiento. La meta no era huir de ellos, sino asegurarse de que nunca se convirtieran en amos de tu voluntad. Séneca, por su parte, escribía cartas advirtiendo sobre el riesgo de dejar que la búsqueda constante de placer desplazara lo que realmente importa. Los placeres efímeros son los más costosos. Compramos minutos de satisfacción con años de inquietud. Esta visión está lejos de lo que muchos interpretan como represión. La represión es forzarte a negar algo que deseas, sintiéndote culpable por desearlo. El autocontrol consciente es distinto. Es entender el deseo, analizarlo y decidir libremente si actuar o no. La diferencia es enorme.
Uno nace del miedo y la culpa, el otro del conocimiento y la libertad interior. Para los estoicos, el sexo y otros placeres formaban parte natural de la vida, pero no podían convertirse en el eje de la existencia. Practicaban lo que hoy llamaríamos moderación estratégica. Disfrutar cuando es adecuado, abstenerse cuando es lo mejor para su mente y su propósito. Si traemos esta filosofía al mundo moderno, el reto se multiplica. Vivimos en una época donde la sobreexposición sexual es constante. Abrimos redes sociales y encontramos contenido sugerente. Series y películas usan escenas explícitas para atraer audiencia. La publicidad vende productos asociándolos con deseo físico. Esto crea un entorno donde el estímulo es permanente y con él, la dificultad para mantener la mente enfocada. Nuestro cerebro, diseñado para buscar recompensas, se acostumbra a la gratificación inmediata. Cuanto más estímulo recibimos, más difícil se vuelve tolerar la calma, la espera y la ausencia de novedad. Y ahí está el problema. Sin autodominio, este exceso de estímulos no solo roba tiempo, sino que fragmenta la atención, deteriora la disciplina y nos deja más vulnerables a tomar decisiones impulsivas. El estoicismo ofrece un antídoto claro: recuperar el control a través de la observación de uno mismo y la práctica de la moderación. No se trata de vivir con miedo al placer, sino de elegirlo con inteligencia, de forma que sume a tu vida en lugar de restar. Encrateia no significa decir no, siempre. Significa que cuando digas sí, sea porque tú lo has decidido, no porque un impulso, una costumbre o una imagen en una pantalla te ha empujado a ello. Ese es el verdadero poder que los estoicos buscaban, y el mismo que hoy necesitamos más que nunca. Práctica 1. Reconocer el costo del impulso. El primer paso para tener control es ver con claridad cuando no lo tienes. Parece obvio, pero muchas veces vivimos en piloto automático, reaccionando a sensaciones y deseos sin detenernos a analizar de dónde vienen o hacia dónde nos llevan. El deseo físico, como cualquier impulso, puede ser tan inmediato y convincente que nos convence de que lo necesitamos ahora, aunque horas después descubramos que no era así. Los estoicos tenían un hábito mental muy poderoso: observar la emoción antes de actuar. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: cuando sientas que algo te arrastra, detente y pregúntate si ese algo merece que le entregues tu alma. Esta pausa, aunque sea de unos segundos, marca la diferencia entre ser esclavo del impulso o dueño de tu decisión. El autoanálisis como espejo, para reconocer si estás decidiendo desde el deseo o desde un propósito real, debes aprender a examinar el contexto y tus motivaciones. Pregúntate: ¿esta acción encaja con mis valores y mis metas a largo plazo? ¿O es simplemente una respuesta a un estímulo que apareció hace minutos? Si espero unas horas o un día, ¿seguiré queriendo lo mismo? Estas preguntas son como un filtro que expone cuándo una decisión nace del propósito y cuándo es solo el reflejo de un impulso pasajero. Ejercicio práctico: el diario de sensaciones. Una herramienta simple pero transformadora es escribir, inmediatamente después de cada encuentro íntimo, cómo te sientes realmente, sin censura, sin juzgarte, solo describiendo tu estado emocional, mental y físico. ¿Te sientes en paz, motivado, satisfecho? ¿O notas un vacío, cansancio, incluso arrepentimiento? Después de algunas semanas, al releer tus notas, empezarás a ver patrones. Tal vez descubras que muchas veces el deseo te llevó a situaciones que no sumaron nada a tu vida. Esa conciencia es el primer paso para cambiar. El precio invisible del impulso. La energía sexual, cuando está mal gestionada, no solo afecta el plano íntimo,
Impacta tu concentración, tu ánimo y tu claridad mental. Hay personas que, después de gastar esa energía de forma impulsiva, se sienten sin fuerzas para trabajar, estudiar o crear. Es como si hubieras invertido toda tu gasolina en un viaje corto y sin destino. Imagina que tienes una cantidad limitada de energía diaria. Cada vez que actúas movido por un impulso sin reflexión, estás gastando parte de ese recurso en algo que probablemente no te acerque a tus metas. Y como cualquier gasto, si se repite cada día, termina dejándote en números rojos. Los estoicos veían esta energía como algo sagrado, no por moral, sino porque entendían que era un motor vital. Séneca decía, el hombre que vive dominado por sus deseos está siempre cansado, aunque descanse. Y ese cansancio no es físico, es mental. Cuando tu mente está constantemente estimulada, pierde la capacidad de enfocarse y de mantener la calma. La clave: honestidad contigo mismo. Reconocer el costo del impulso no se trata de sentir culpa, sino de ser brutalmente honesto contigo mismo. Admitir que muchas veces no elegiste, sino que reaccionaste. Que no fuiste tú quien tomó las riendas, sino el impulso quien dirigió el camino. Este nivel de honestidad puede incomodar al principio, pero es justamente esa incomodidad la que despierta la conciencia. Y una vez que eres consciente, tienes la oportunidad de cambiar. Porque no puedes controlar lo que no puedes ver, y este ejercicio te obliga a ver con claridad. Recuerda, el objetivo de esta práctica no es eliminar el deseo, sino ponerlo bajo tu mando. Que cuando actúes, sea porque lo has decidido desde un lugar de control y no de necesidad. Esa es la diferencia entre un impulso que te esclaviza y un deseo que puedes disfrutar con libertad. Práctica 2. Revalorizar el vínculo. En una sociedad que constantemente mezcla atracción física con compatibilidad real, es fácil confundir una conexión momentánea con un vínculo profundo. Pero los estoicos distinguían muy bien entre el contacto físico y la verdadera conexión integral, aquella que también incluye lo emocional, lo intelectual y lo espiritual. La conexión física es inmediata, intensa, incluso adictiva. Se alimenta del instinto, de la química, de la novedad. Pero es como una hoguera encendida con papel. Arde rápido y se apaga igual de rápido si no hay algo más que la sostenga. La conexión integral, en cambio, es como un fuego que se mantiene gracias a troncos sólidos. Conversación significativa, respeto mutuo, valores compartidos y un interés genuino en el bienestar del otro. La pregunta que lo cambia todo. Antes de tener relaciones, hazte esta pregunta: ¿esta persona aporta valor real a mi vida o solo placer momentáneo? Si la respuesta es solo placer, no es que esté prohibido, pero debes ser consciente del tipo de intercambio que estás haciendo. Porque un momento de satisfacción física no siempre compensa el costo emocional o la energía invertida en alguien que no suma a tu vida. Aquí es donde el estoicismo se vuelve tremendamente práctico. No se trata de vivir en abstinencia, sino de ser intencional. Que lo que haces sea una elección alineada con tus principios y no una reacción automática. Una lección de Marco Aurelio. Marco Aurelio, en sus meditaciones, describe la intimidad física como un acto natural, comparable a comer o dormir. No lo idealiza ni lo demoniza. Lo ve como una función biológica que, como cualquier otra, puede vivirse de forma saludable o destructiva. Lo que le daba valor no era el acto en sí, sino el contexto. Con quién lo compartes, qué significado tiene y si contribuye a tu vida y a la de la otra persona. En otras palabras, para Marco Aurelio, la intimidad no era un fin en sí misma, sino un medio que podía fortalecer un vínculo o desgastarlo, dependiendo de cómo se viviera. Y esto es un cambio radical de perspectiva.
deja de ser un objetivo que perseguir para convertirse en una consecuencia natural de una conexión más amplia. Ejercicio práctico: el filtro de valor. Durante una semana, cada vez que sientas deseo por alguien, en lugar de actuar de inmediato, analiza qué representa esa persona en tu vida. Pregúntate: ¿podríamos conversar durante horas sin aburrirnos? ¿Me siento emocionalmente seguro con esta persona? ¿Compartimos valores o estilos de vida compatibles? ¿Esta conexión me inspira a ser mejor o me distrae de lo que quiero lograr? Es posible que, al aplicar este filtro, muchas de tus interacciones potenciales se reduzcan drásticamente. Y eso no es malo. Significa que estás afinando tu radar, reservando tu energía para conexiones que realmente valen la pena. El impacto en tu disciplina. Cuando priorizas la conexión integral sobre la física, reduces de forma natural las distracciones, el desgaste emocional y el riesgo de relaciones superficiales que terminan en frustración. Esto libera tiempo y espacio mental para enfocarte en tus proyectos, tu desarrollo personal y tus metas. Y paradójicamente, las relaciones que sí superan este filtro suelen ser más intensas y satisfactorias, porque no están sostenidas solo por el deseo, sino por un interés genuino y mutuo. Revalorizar el vínculo es, en última instancia, un acto de respeto por ti mismo. Es decirle a tu deseo: no todo lo que quieres lo necesitas y no todo lo que puedes tener te conviene. Esa es la clase de dominio propio que los estoicos consideraban una de las más altas virtudes. Práctica 3. Cultivar energía creativa. Los estoicos, al igual que muchas otras tradiciones filosóficas y espirituales, entendían que la energía sexual no es solo un impulso físico, es una forma de energía vital, y como toda energía puede dispersarse rápidamente o canalizarse hacia algo que construya. Cuando se vive sin control, esa energía se gasta en gratificaciones momentáneas que dejan poco o ningún beneficio a largo plazo. Pero cuando se redirige de forma consciente, se convierte en combustible para la creatividad, la productividad y el desarrollo personal. De deseo a acción. Piensa en la energía sexual como en la presión del agua en una manguera. Si la dejas salir sin dirección, se dispersa y pierde fuerza. Pero si la canalizas, esa misma presión puede mover un molino o alimentar un sistema de riego. En tu vida, ese molino puede ser un proyecto, un hábito, un cambio físico o mental que requiera enfoque y disciplina. Los estoicos hablaban de oikeiosis, vivir de acuerdo con tu naturaleza y tu propósito, y entendían que cada impulso debía alinearse con ese objetivo. Si una acción no te acercaba a tu propósito, simplemente no merecía tu energía. Ejemplos de canalización práctica. Cuando sientas un pico de deseo o inquietud, en lugar de actuar de forma automática, dirígelo a una actividad que requiera intensidad y enfoque. Deporte, correr, levantar pesas, practicar artes marciales. El ejercicio físico no solo gasta energía, sino que también libera endorfinas, estabilizando tu ánimo. Escritura, anotar ideas, planificar proyectos, llevar un diario. Esto traduce la energía mental en claridad y dirección. Estudio o aprendizaje, sumergirte en un tema que te apasione, aprender una habilidad nueva. Aquí, la misma intensidad que antes iba al deseo se transforma en curiosidad y concentración. Arte y creatividad, pintar, componer música, diseñar. La energía creativa y sexual tienen raíces similares, la necesidad de expresar y crear algo nuevo, una historia ilustrativa. Imagina a Daniel, un joven que se quejaba de sentirse constantemente cansado y desmotivado. Su rutina estaba llena de distracciones,
redes sociales, series y encuentros impulsivos que no le dejaban nada más que una sensación momentánea de euforia seguida de apatía. Un día decidió hacer un experimento. Durante un mes, cada vez que sintiera un impulso, en lugar de ceder a él, lo canalizaría hacia alguna de sus metas pendientes. Si tenía ganas de buscar distracción, salía a correr. Si se sentía inquieto, escribía sobre sus ideas de negocio. Si no podía dormir, leía libros de filosofía y desarrollo personal. Al cabo de esas semanas, Daniel notó algo inesperado. Su mente estaba más clara, su cuerpo más fuerte y sus proyectos más avanzados que nunca. La misma energía que antes se perdía en actividades que no le aportaban nada ahora estaba construyendo algo tangible. ¿Por qué funciona? El deseo genera dopamina, la misma sustancia que nos motiva a buscar recompensas. Cuando la rediriges a actividades productivas, entrenas a tu cerebro para asociar esa motivación con logros reales, no solo con placer efímero. Esto crea un círculo virtuoso. Cada logro refuerza tu motivación y cada motivación te empuja a nuevos logros. Clave estoica: intención y dirección. Para los estoicos, el valor de una acción estaba en su intención y en su contribución a la virtud. Si algo no te acercaba a tu mejor versión, no merecía tu energía. Cultivar energía creativa es exactamente eso. Tomar un impulso natural y ponerlo al servicio de tu propósito, en lugar de dejar que se desperdicie en lo que no deja huella. Práctica 4. Minimalismo en las relaciones íntimas. En un mundo donde la intimidad se ha convertido en un producto de consumo rápido, estimulado por redes sociales, aplicaciones de citas y un bombardeo constante de contenido sexual, la idea de tener menos experiencias pero más significativas suena casi contracultural. Sin embargo, es una de las prácticas más liberadoras que puedes adoptar si buscas claridad mental, estabilidad emocional y propósito. Los estoicos entendían que cualquier exceso, incluso de algo placentero, termina erosionando el placer mismo. Epicteto advertía que lo que hoy nos da satisfacción, mañana puede convertirse en una carga si lo buscamos sin medida. Y esto aplica perfectamente a la vida íntima. La sobreestimulación no solo agota tu energía física, sino que también entrena a tu mente para necesitar cada vez más estímulo para sentir la misma satisfacción. Menos, pero mejor. El minimalismo en las relaciones íntimas no significa represión ni rechazo al placer, sino selección consciente. Se trata de priorizar calidad sobre cantidad, elegir experiencias que aporten valor emocional, conexión y crecimiento, en lugar de acumular encuentros que solo llenan el momento y vacían el día siguiente. Cuando tienes menos experiencias pero más significativas, cada una adquiere un peso emocional y un recuerdo duradero, en lugar de diluirse en una rutina repetitiva. El peligro de la sobreestimulación. El cerebro humano funciona con un sistema de recompensa que se adapta rápidamente. Si estás constantemente expuesto a estímulos sexuales, ya sea en interacciones reales o virtuales, tu umbral de satisfacción sube. Lo que antes era emocionante se vuelve normal, y lo normal empieza a parecer aburrido. Este fenómeno, conocido como tolerancia hedonista, es una de las razones por las que muchas personas sienten una insatisfacción crónica, incluso teniendo más experiencias de las que alguna vez imaginaron. Los estoicos proponían el camino contrario: entrenar el deseo para que pueda disfrutar intensamente de lo poco, en lugar de necesitar mucho para sentir algo. Ejercicio de 30 días. Una práctica poderosa para reevaluar tus prioridades es comprometerte a 30 días sin relaciones sexuales ni estimulación sexual deliberada. Este periodo no es un castigo, sino un reinicio. Sirve para observar cómo cambia tu energía física y mental,
Detectar cuántas de tus decisiones estaban guiadas por el deseo y no por un propósito real. Redescubrir otras fuentes de satisfacción. Lectura, ejercicio, meditación, creación. Durante esos 30 días puedes llevar un registro diario donde anotes tus niveles de energía, tu estado de ánimo y las tentaciones que aparezcan. Al final del mes tendrás un mapa claro de cómo la moderación afecta tu vida y podrás decidir conscientemente cómo quieres vivir tu sexualidad. El beneficio inesperado, claridad mental. Muchas personas que han hecho este tipo de ayunos reportan una mejora notable en su enfoque, su capacidad creativa y su disciplina. Esto ocurre porque la mente deja de estar constantemente ocupada en buscar el próximo estímulo y empieza a enfocarse en proyectos, metas y relaciones que tienen más profundidad. En términos estoicos, es como recuperar el control de tu barco. Antes estabas a merced de las corrientes del deseo, ahora decides hacia dónde navegas. El poder de elegir, no de necesitar. La meta del minimalismo íntimo no es alejarte del placer, sino liberarte de la dependencia. Que puedas disfrutar de una relación cuando la elijas, no cuando tu impulso lo exija. Esa es la verdadera libertad que los estoicos buscaban, la capacidad de actuar desde la razón y no desde la necesidad. Práctica 5. Redefinir el placer. En el estoicismo, el placer nunca fue visto como un enemigo a destruir, sino como un sirviente que debe estar bajo el mando de la razón. El problema no es el placer en sí, sino la esclavitud que surge cuando dependemos de él para sentirnos bien. Epicteto lo resumió en una frase que deberíamos grabarnos. No es libre el que no tiene dominio sobre sí mismo. Si reflexionas sobre esto, te darás cuenta de que la mayoría de los conflictos que genera el placer provienen de ponerlo en el asiento del conductor. Cuando lo dejamos tomar el control, nuestras decisiones se vuelven reactivas. Hacemos lo que sea para sentirlo y, una vez conseguido, volvemos a perseguirlo. El placer como aliado, no como amo. Redefinir el placer es cambiar su jerarquía en tu vida. No es el objetivo central, sino una consecuencia natural de vivir alineado con tus valores y principios. Los estoicos creían que, cuando actúas con virtud, el placer aparece de forma secundaria, no buscada. Esto es radicalmente distinto a la mentalidad moderna, que coloca la satisfacción inmediata como un derecho y casi como una obligación. El resultado de esa mentalidad es un vacío constante. Por más que se consiga, siempre se quiere más. Ejercicio mental, la pérdida imaginaria. Imagina por un momento que hoy pierdes tu capacidad física para experimentar placer sexual. ¿Qué te quedaría? ¿Tendrías relaciones profundas que se sostengan sin él? ¿Seguirías sintiendo aprecio por tu pareja o por ti mismo? ¿Tendrías proyectos, pasiones o habilidades que llenaran ese espacio? Este ejercicio, aunque incómodo, es una prueba directa de tu nivel de dependencia. Si al pensarlo sientes que tu vida quedaría vacía, es una señal de que el placer ha tomado demasiado protagonismo. Los estoicos practicaban este tipo de visualizaciones negativas, premeditatio malorum, para fortalecer su resiliencia y recordar que lo externo, incluso lo más agradable, es siempre transitorio. Placer bajo mando. Cuando el placer está bajo tu mando, puedes elegir cuándo y cómo experimentarlo sin que te desvíe de tus metas. Esto no significa vivir en represión, sino en conciencia. Puedes disfrutarlo plenamente cuando ocurra, pero sin necesidad de perseguirlo de forma compulsiva. De hecho, el placer vivido así se vuelve más intenso y satisfactorio, porque no viene acompañado de culpa, vacío o ansiedad por repetirlo. Un cambio de definición. En lugar de definir el placer como lo que me hace sentir bien ahora, empieza a verlo como lo que me deja en paz después. Es un cambio sutil, pero poderoso.
Muchas experiencias que parecen placenteras en el momento nos dejan inquietos, arrepentidos o insatisfechos después. El verdadero placer estoico es aquel que, incluso pasado el tiempo, sigue sintiéndose bien haberlo vivido. Conclusión de la práctica. Redefinir el placer no es quitarlo de tu vida, sino devolverlo a su lugar correcto, un acompañante, no un capitán. Cuando logras esto, recuperas una libertad que pocos conocen, la de disfrutar sin depender y la de decir no sin sentir que pierdes algo. Aquí está la revelación final. La verdadera libertad no es no tener sexo, sino no necesitarlo para sentirte pleno. No se trata de eliminar algo de tu vida, sino de quitarle el poder de decidir por ti. Todas las prácticas que hemos visto forman un camino. Primero, autocontrol, para dejar de actuar por impulso. Después, esa energía que antes se dispersaba en 1000 direcciones empieza a concentrarse. Energía para tus proyectos, para tu cuerpo, para tu mente. Con más energía llega la claridad. Empiezas a ver tus relaciones de forma más nítida sin la niebla del deseo inmediato. Y esa claridad te permite construir relaciones más puras y conscientes, donde la conexión no depende solo de lo físico, sino de lo emocional, lo intelectual y lo espiritual. En este punto, el placer deja de ser un amo que te arrastra y se convierte en un invitado que tú decides cuándo recibir. Ya no te mueves por carencias, sino por elecciones. La metáfora del capitán. Imagina tu vida como un barco en medio del mar. La mayoría de las personas son pasajeros. Se suben, la corriente los lleva, a veces a lugares bonitos, a veces a aguas peligrosas, pero nunca deciden el rumbo. Practicar el autocontrol sobre tus impulsos es como tomar el timón. Tú eliges hacia dónde ir, cuándo detenerte y cuándo cambiar el rumbo. La corriente, los deseos, siempre estará ahí, pero ahora no es ella la que manda. Tú eres el capitán. Esa es la esencia del estoicismo, no apagar las pasiones, sino dirigirlas, no huir del placer, sino ponerlo al servicio de tu vida, no al revés. En el momento en que ya no necesitas algo para sentirte bien, descubres que puedes disfrutarlo más y de forma más auténtica. Y lo mejor de todo, si no está presente, tu paz sigue intacta. Quiero que recuerdes esto. El control de tus impulsos es el control de tu vida. No hay libertad más grande que la de poder decir sí o no sin que tu cuerpo, tus emociones o las expectativas de otros decidan por ti. Esa es la base de cualquier victoria personal, la capacidad de gobernarte a ti mismo. Hoy te propongo un reto sencillo, pero poderoso. 7 días de abstinencia consciente. No es represión, no es castigo, es una oportunidad para observarte. Durante una semana, comprométete a no buscar estímulos sexuales deliberadamente y a evitar relaciones íntimas. Usa esos 7 días como un laboratorio personal. En ese tiempo, presta atención a 3 cosas. Tu foco. ¿Te resulta más fácil concentrarte en tareas importantes? Tu energía. ¿Notas más vitalidad física y mental a lo largo del día? Tu estado emocional. ¿Te sientes más en calma, menos reactivo? No subestimes este ejercicio. Al final de la semana, no solo tendrás respuestas sobre cómo el deseo influye en ti, sino que también habrás demostrado algo fundamental, que puedes tomar el timón cuando lo decidas. Los estoicos no medían su fuerza por su capacidad de luchar contra otros, sino por su capacidad de dominarse a sí mismos. Ese dominio no te convierte en alguien frío o distante, sino en alguien libre. Libre para amar sin depender, para disfrutar sin esclavitud, para elegir sin miedo. Y ahora quiero escucharte. Comenta abajo, ¿qué hábito puedes cambiar hoy para tener más autocontrol? Quizá no sea este reto de 7 días, quizá sea dormir mejor, comer más consciente o pasar menos tiempo en redes. Sea cual sea,
Ponlo por escrito. Compartirlo no solo te compromete contigo mismo, también inspira a otros a empezar su propio camino hacia el dominio personal. Recuerda, no se trata de huir del placer, sino de ponerlo bajo tu mando, porque cuando controlas tus impulsos, controlas tu destino.